Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Vamos a seguir hablando, dialogando sobre el legado de la Constitución de 1824 a 200 años de su conmemoración. Y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y pues muy contenta de que nos siga acompañando en la mesa de perspectivas el doctor Jesús Hernández, profesor de Historia de América Latina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues, y además especialista en el tema de la Constitución del 24. Muchísimas gracias por estar Gracias a ustedes, Magali, gracias Felipe por la invitación y un gusto siempre estar aquí con su audiencia. Muchísimas gracias y bueno, como todas y todos saben, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824 tiene una gran importancia histórica, pues fue el triunfo del ideal insurgente de constituir una república federal. Fue la derrota de los monarquistas, defensores de los privilegios y fueros del ejército y de la Iglesia. Reafirmó la independencia de España y el principio de soberanía popular. Definió el territorio de México, la forma de gobierno como una república representativa, popular y federal. Estableció la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Especificó cómo se elegirían los representantes populares y las facultades que tendrían, entre ellas, la de sostener la independencia nacional, conservar la unión federal de los estados, promover la ilustración, garantizar la libertad de imprenta, fijar los impuestos y aprobar los tratados de paz y amistad. Definió también las facultades del presidente, entre ellas la de ejecutar las leyes y decretos para conservar la integridad de la federación, nombrar a los jueces entre una terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia, disponer de las Fuerzas Armadas, declarar la guerra, cuidar que la Suprema Corte, los tribunales y juzgados administraran correctamente la justicia. La Suprema Corte estaría formada por 11 ministros elegidos en votaciones abiertas en cada uno de los estados. Asimismo, la Constitución fijó las obligaciones de los estados de la Federación, entre ellas la de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes generales de la Federación. La Constitución de 1824 impidió la desintegración de la joven nación mexicana y estableció principios republicanos y democráticos que siguen vigentes. Garantizó la unión de la nación mexicana, la independencia, la libertad, la República Federal, la división de poderes, la libertad de imprenta, principios enarbolados por la generación de hombres y mujeres que hicieron la independencia. Bien, regresamos, como ya les decía, para seguir conversando sobre los orígenes, el legado de la Constitución de 1824. Y en el programa anterior, Jesús, pues nos hacías todos estos pormenores, ¿no?, del contexto, por un lado, de la decisión de convertir a este territorio que se había independizado en una república federal después de esta experiencia del imperio de Iturbide y las discusiones que llevaron pues a la formación de pues la primera constitución, esa primera carta magna en 1824. Y me gustaría que hiciéramos como un resumen, ¿no?, de lo que se discutió respecto a los debates, ¿no?, por un lado, y los temas de fondo que se dirimieron de cara a la creación y redacción de esa constitución. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en 1824, una vez que se acordó que el nuevo Estado, el Estado mexicano, sería de carácter republicano, también se dispuso luego que sería, no sin muchos debates, una república federal. Es decir, que las potestades, las soberanías quedarían divididas entre un gobierno central, ¿sí?, y los gobiernos de los estados.
cada uno tendría sus potestades debidamente acotadas, debidamente delimitadas. Entonces ese fue, digamos, uno de los acuerdos más importantes y que a la postre podemos decir que a pesar de todas las dificultades, todos los debates que hubo en torno a esta delimitación de las esferas en los años siguientes, creo que fue un acierto porque se consiguió el objetivo central, evitar que se disgregara el Estado mexicano, como ocurrió en otros territorios hispanoamericanos que estuvieron bajo el dominio de la corona española. ¿Sí? El Estado mexicano, digamos, fue uno de los pocos, casi el único, digamos, que logró mantener la integridad territorial del antiguo virreinato, excepto, obviamente, la parte que se llevaron los Estados Unidos, sí. Pero ahí fue otro problema, fue más bien resultado de una invasión. No tuvo que ver con las tensiones internas. Jesús, esta Constitución que es con la que nace México, pues es fundamental, es un periodo de creación de una nueva nación, con todo lo que esto implica. Pero te querría preguntar dos cosas. Por un lado, ¿cuáles son sus influencias ideológicas y políticas relacionadas con lo que se ha dicho tantas veces que se tomó como modelo la Constitución de los Estados Unidos de América, también la Revolución Francesa? Pero además de estas influencias externas, digamos, ¿cuáles serían las continuidades y las rupturas con relación a el orden que se había establecido aquí durante los 300 años de la dominación colonial, en donde había pues, una sociedad, diríamos, estamental, con repúblicas de indios, con estratos sociales con características particulares que tenían sus propios estatutos, sus fueros y privilegios? ¿Qué tanto hubo de continuidad y qué tanto hubo de ruptura con el orden colonial? Claro, ahí son creo que dos cuestiones muy importantes. La primera, la de las influencias. Durante mucho tiempo la historiografía insistió, digamos, en que la influencia fundamental había sido la Constitución de los Estados Unidos. Incluso hubo quienes afirmaron que la Constitución del 24 era una copia y, por supuesto, una mala copia de la Constitución del vecino país del norte. Eso es un error, digamos. Hoy creo que es una afirmación que ya ningún historiador o historiadora sostendría. Las influencias fueron varias. Sin duda, la Constitución de los Estados Unidos estuvo ahí en el horizonte de las discusiones, estuvo en la mesa, la tuvieron a la mano los constituyentes y todos aquellos que participaron en los debates, pero también la experiencia francesa que emanó de la Revolución, y no solo la experiencia constitucional, sino también los debates teóricos entre numerosos publicistas, como se decía en la época, hoy diríamos intelectuales, no solo franceses, británicos, por supuesto, alemanes incluso, españoles, no se diga, ¿sí? También sirvieron de insumos para la discusión. La Constitución de Cádiz de 1812 también va a ser un referente muy, muy importante, pues porque con todos sus problemas tuvo una vigencia relativa entre 1812 y 1814 y luego de 1819 a 1821. De hecho, es bastante probable que la influencia de la Constitución de Cádiz haya sido la más importante, sin duda, porque, insisto, fue una experiencia que tocó a muchos de los constituyentes que estuvieron en los debates. Y luego también, por supuesto, hubo ahí una influencia importante de la Constitución de Apatzingán, ¿sí? Que aunque no tuvo una vigencia efectiva, ¿sí? Su vigencia en términos formales fue muy breve, una parte del año de 1814, también se usó como una referencia, ¿sí? Dicho de paso, hay que decir que pues, también postuló o estableció o pretendió implantar una república desde 1814. Entonces, esas influencias, insisto, fueron muy diversas, fueron muy importantes. Nuestros constituyentes, digamos, eran gente informada. ¿Sí? Hay que decir que en este proceso de creación constitucional, pues hubo también una labor creativa, es decir, a partir de la experiencia propia, a partir de los intereses que estuvieron en juego en las mesas de discusión. No se trató solo de un ejercicio de imitación
Y eso hay que subrayarlo porque luego hay quienes creen que simplemente estuvieron buscando a ver qué modelo, ¿sí? Qué plantilla aplicar, qué plantilla constitucional. Y no fue así, porque, digamos, a fin de cuentas, el producto final, la Constitución del 24, tiene también elementos muy originales y muy propios, ¿sí? De las necesidades de la República en ese momento, ¿sí? Ahora, la otra pregunta, obviamente, que tú planteas acerca de las continuidades, las rupturas. Yo creo que en términos estructurales, en términos institucionales, los cambios fueron muy importantes, ¿sí? Porque de entrada hubo la intención explícita de acabar con ciertas instituciones, con ciertas prácticas, con ciertos principios dogmáticos que habían fundado el poder de la monarquía, de una monarquía absoluta, salvo en su etapa final, que ya fue constitucional. Entonces, se pretendió acabar con esta sociedad estamental que caracterizó a todas las sociedades de antiguo régimen, es decir, que finalmente el cuerpo político, la comunidad política, estaría integrada no por individuos, mucho menos por ciudadanos. En una monarquía de antiguo régimen no se hablaba de ciudadanos, sino de súbditos. Entonces, ¿quiénes la integrarían? Cuerpos, corporaciones, es decir, grupos o estamentos, grupos de personas unidos a veces por su actividad económica, por su calidad étnica, en algunos casos las repúblicas de indios, ¿sí? Por su profesión, los clérigos, los artesanos, los comerciantes, los burócratas, ¿sí? Pero no era una representación a partir de la singularidad. En el nuevo orden político, obviamente, se pretendió que la representación, ¿sí?, recayera sobre los ciudadanos. De hecho, se empezó a hablar de ciudadanos. El mismo lenguaje ya fue nuevo, un lenguaje novedoso para la realidad, ¿no? Entonces se representaría a individuos, ya no a cuerpos, ¿sí?, ya no a territorios o a gobiernos locales. Eso fue un gran cambio, por supuesto, por no hablar de la estructura general del Estado. Ahora, ¿qué continuidades? Bueno, hubo algunas de carácter cultural, si no se puede cambiar, digamos, la mente, los valores de una sociedad. Eso fue un largo proceso, ¿sí?, que nos llevaría a muchos programas a hablarlo, pero hubo otros que que obedecieron una razón más pragmática, ¿sí?, acerca de cómo resolver problemas inmediatos. Por ejemplo, en materia de impuestos. Cuando se consigue la independencia, existía la expectativa en una parte de la sociedad importante de que con esta se acabarían todos los impuestos, toda vez que el impuesto sería una expresión del despotismo y de la dominación española. Obviamente era una postura muy ingenua. Muy pronto se hizo evidente que el nuevo Estado necesitaría impuestos. Bueno, ¿qué impuestos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo convencemos a esta sociedad de que los impuestos son necesarios? ¿Sí? Entonces, no hubo más remedio, no le quedó más remedio a las nuevas autoridades, desde el Imperio de Iturbide y luego a la República, que conservar ciertas prácticas tributarias de antiguo régimen, a los cuales ya la sociedad estaba más o menos acostumbrada, ¿sí? El cobro de las alcabalas, que era un impuesto a las transacciones comerciales, ¿sí? De larga data, venía desde el siglo XVI en la Nueva España, entonces se tuvo que conservar, ¿sí? Y otros cobros, ¿sí?, porque la novedad, digamos, era tomada pues de manera, digamos, negativa, se rechazaba, ¿no? Obviamente se aspiraba a imponer una tributación con bases modernas que atendiera a la proporcionalidad, a la igualdad, a la uniformidad, que son los principios de una tributación moderna de tipo liberal. Eso fue muy difícil, no se pudo, de hecho, fíjense que las alcabalas pues van a subsistir todo el siglo XIX, hasta la década de 1890 a nivel federal, y luego a nivel local hasta entrado el siglo XX. Es bien curioso, es decir, no se pudo, digamos, erradicar de todas estas formas, digamos, de resolver problemas, ¿no? Porque la gente a veces tiende a resistirse a la novedad, entonces echamos manos de lo ya conocido, ¿no?
Entonces, este es solo un ejemplo, ¿no? Pero también hubo pues, muchos otros, las milicias, por ejemplo, los cuerpos milicianos, ¿sí? Que ya había cierta aceptación por parte de la sociedad, obviamente, pues a participar en estos cuerpos armados locales que además daban prestigio ya desde el periodo colonial. ¿Sí? Entonces, se subsistieron los años siguientes a lo largo del siglo XIX, digamos. No fue fácil, de pronto la sociedad no iba a cambiar, no radicalmente, con el simple hecho de tener una nueva constitución, ¿no? Fue La poco a religión poco. católica también. La religión, por supuesto, fue otra enorme cultural, continuidad. Y aquí hay que decir que la Constitución de 1824, pues, estableció que la religión católica sería la religión de Estado con exclusión de cualquier otra, es decir, Sí. estableció la intolerancia religiosa que subsistió hasta la Constitución de 1857. Y Jesús, mira, ya que hablas de la Constitución del 57, me parece, sé que no tenemos mucho tiempo, pero me parece como importante, pues, que hay una serie de procesos históricos que derivan, ¿no? De la redacción de esta Constitución, este deseo de aplicarla, ¿no? Porque también como historiadores luego dices, ay, el siglo XIX es bien complicado, ¿no? Explicar los conflictos, las diferencias ideológicas y políticas. Tuvimos la experiencia corta, breve de una república centralista. Digamos, ¿cuál es el contexto en donde se está intentando aplicar la Constitución del 24? Que nos pudiera dar como una especie de panorama de cara a ese largo siglo XIX, ¿no? Claro. Mira, hubo muchas dificultades para resolver por la vía política, muchas diferencias. ¿Sí? Señalamos ya una aquí, las diferencias entre el gobierno central y los gobiernos provinciales, pero eso fue solamente un punto de tensión. Hubo también muchas diferencias o problemas para resolver, por ejemplo, la constitución de autoridades locales, ¿sí? Los gobernadores de los estados, quién gobierna, es decir, las disputas entre élites, entre grupos de poder a nivel local y ya no solo a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, otra cuestión también muy importante, el tema del control de los ayuntamientos, quién tiene derecho, qué pueblos y qué características debían tener estos para tener acceso a un ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento a nivel local es muy importante porque permitía ir resolver muchos problemas en ese nivel cotidianos. El agrario, por supuesto, fue uno de los más recurrentes. Entonces, de ahí que haya habido una disputa muy importante por el control de los ayuntamientos. Los conflictos étnicos también van a estar muy presentes, pese a que lo étnico intentó diluirse, digamos, en la nueva noción de ciudadanía. Ya no habría indígenas, sino que ahora todos serían ciudadanos. No obstante, las formas de organización de las viejas repúblicas de indios pues van a continuar, van a tener estas inercias, esta vida comunitaria va a continuar, los problemas heredados por las tierras también van a continuar, entonces va a haber esto va a ser motivo de muchas tensiones, de levantamientos, rebeliones, en fin, continuos en distintas partes del territorio nacional, y que van a ser muy difícil de pronto aplicar el marco constitucional, ¿sí? Van a darle va a haber mucha inestabilidad política, ¿sí? Va a haber dificultades para cobrar impuestos, por ejemplo, para impartir justicia, y obviamente en los diagnósticos algunos diagnósticos que se van a hacer en ese momento será que el problema es la Constitución. ¿Sí? El problema fue que elegimos esta forma constitucional de una república federal, tenemos que cambiarla. El federalismo, decían. No la república, pero sí su forma federal. Entonces, de ahí que en 1836 se optara por una república central durante 10 años, ¿sí? Pero los problemas continuaron. Entonces, se hizo evidente que el marco constitucional no era suficiente para resolver problemas, que había otros que tenían que ver, obviamente, con las dinámicas y los problemas sociales, económicos de esta república, ¿no? Sí, finalmente, el marco constitucional lo que nos da, pues es eso, un marco, digamos, las referencias para resolver conflictos, pero hay muchos otros problemas que se tienen que resolver de otra manera. Jesús, ¿y qué dirías que sí funcionó de la Constitución de 24 y en qué no funcionó? Bueno, yo creo que
el gran mérito de la Constitución Federal es que garantizó la preservación de territorio. Eso es fundamental. ¿Sí? Y a mí no me parece poca cosa, sobre todo si comparamos con las experiencias de otros territorios hispanoamericanos, ¿sí? Lo que fue el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata, del Perú. Todos estos territorios terminaron fragmentándose en varios estados nacionales. Eso no me parece poca cosa, definitivamente. Luego, la interiorización de ciertos, no solo de principios constitucionales, sino también de otros tipos de principios políticos, como la representación política, la ciudadanía, una cierta de pedagogía política, e incluso democrática, con obviamente los matices que esto supone, ¿sí? Toda vez que en aquel tiempo la ciudadanía estaba muy restringida todavía, ¿sí? El voto estaba reservado para los varones únicamente y solo cierto tipo de varones, toda vez que se establecieron en algunas restricciones para la ciudadanía. Aquí vale la pena que recordemos que la ciudadanía, según la Constitución de 1824, se delegó a los gobiernos de los estados. Y las legislaturas estatales, decidirían quién sería un ciudadano, ¿no? Entonces ahí se generó un orden muy diverso. No obstante, ese tipo de prácticas se fueron asentando. La abolición de la esclavitud, claro, que tampoco me parece un asunto menor, digamos, había sido una consigna muy importante para el movimiento insurgente. En la Constitución de 1824 no se prohibió explícitamente la esclavitud, sino que se dejó que cada gobierno de los estados se hiciera cargo, ¿sí? Eso dificultó un poquito, retrasó un poco la abolición legal de la esclavitud, pues hasta 1829, durante el gobierno precisamente de un afrodescendiente, Vicente Guerrero. Pues excelente, te agradecemos muchísimo, Jesús, esta clase, ¿no? sobre la historia de la Constitución de 1824. Yo creo que me parece fundamental, pues, estas prácticas de conmemoración, pero desde la reflexión crítica, ¿no? Y del conocimiento producido, pues, por las historiadoras y los historiadores, pues, como tú, ¿no? Que han estudiado a profundidad este periodo. A ustedes les agradecemos muchísimo su compañía y los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.